A día de hoy no me considero tan altamente sensible como en el pasado. Y cuando lo explique, creo que lo vais a entender. Vamos a empezar entendiendo que la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, que ya he explicado en otros vídeos, por eso ahora mismo no voy a dar más detalles tan específicos. Y la personalidad es una especie de batido en el que hay varios aspectos, algunos parecen innatos, otros son aprendidos, otros dependen del contexto social, cultural en el que estamos. Y todo ese batido, pues como que da lugar a una forma de ser, a una forma de habitar este cuerpo, este avatar con el que venimos a experimentar y a relacionarnos en este mundo. Pues bien, hay un momento en la vida, puede que llegue, puede que no, en el que uno entiende que personalidad hace justicia a su origen etimológico de persona, personaje, es esa máscara que se ponían los antiguos actores griegos para recrear a ese avatar. Entonces no deja de ser un personaje que creamos para habitar este mundo. Obviamente hay partes más conscientes, partes más inconscientes, pero no es la esencia misma de una persona. La esencia misma de una persona es esa vida que ocurre más allá de aspectos psicológicos. Y creo que ese es el principio más importante para entender que no es tan importante que sea siempre la misma como esta es mi personalidad y darle tanta importancia. Y creo que muchas personas altamente sensibles le dan demasiada importancia a su personalidad y cuando descubren el rasgo de la alta sensibilidad es como que da sentido prácticamente a toda su vida. Y yo lo entiendo, voy a explicar aquí mi experiencia para que se entienda también que hay muchas cuestiones que son muy profundas y que considero que es bellísimo respetarlas y cuidarlas, pero que hay otras que siento que, en mi caso, al haber modificado ciertos aspectos de entendimiento y de experiencia, han ido transformándose, de modo que ha ido quedándose pequeño ese rasgo para definir mi experiencia de vida. Entonces, para llevarlo un poco más a tierra, voy a poner mi propio ejemplo, como decía. Yo descubrí el rasgo de la alta sensibilidad alrededor de los 20 y pocos. Al acabar la universidad, yo tenía una pareja que bromeaba bastante acerca de mi sensibilidad física a las cosas y mi emocionalidad, lo fácil que me emocionaba, para bien, para mal, llorar, otras cuestiones también. Entonces, buscando información sobre las personalidades, dimos con estos test que hay de las 12 personalidades, ahí me salió el INFJ, que estoy seguro que también muchos os sentís identificados con este perfil, y acabé dando también con el test de la alta sensibilidad y me salió un porcentaje muy alto, no recuerdo ahora, más del 95%. Entonces, viendo las descripciones de estos personajes, pues sí, me reconocía muchísimo en ellos y daban como mucha explicación a por qué yo era como era. La cuestión es que tampoco se me fue la vida en eso, la verdad, y yo seguí viviendo hasta que tuve una depresión y en esa depresión, tratando de conocer más de mí, volví a dar con la cuestión de la alta sensibilidad. En este caso, no solo con el test, sino que empecé a dar con vídeos de YouTube, a dar con grupos de Facebook, a dar con experiencias de personas que contaban sus historias. Y eso fue lo que más me enganchó, porque empecé a entender, por ejemplo, porque yo tenía ciertos patrones de comportamiento que a su vez atraían ciertas situaciones. Empecé a entender por qué atraía como perfiles narcisistas a mi vida, por qué sufría tanto en los trabajos, por qué me costaba tanto estar en ambientes con demasiados estímulos. Empecé, digamos que, a profundizar más en qué significaba este rasgo y qué implicación tenía en mi vida. Lo que yo quería no era solamente entender, yo quería transformarme. Quería dejar precisamente de caer como en los mismos vicios, en los mismos patrones. Quería conducir mi vida con mucha más libertad, quería sentirme que tenía poder sobre mí misma, quería crear relaciones diferentes y sentirme empoderada. Entonces yo usé eso de la alta sensibilidad y otros
no sé cuántos docenas de recursos para cambiarme, o más que cambiarme, para transmutar o transformar aquellas cosas que sentía que no me estaban funcionando en mi vida, aquellas cosas que me creaban más dolor que alegría. Y en esa transformación, que sigue a día de hoy porque es infinita, y de hecho ya estoy en un punto, pues sí, que yo siento mucho más maduro que en aquellos inicios, pues yo descubrí que uno de mis talones de Aquiles eran los pensamientos, que yo tenía pensamientos redundantes en negativo, rumiantes, dibujaban demasiados escenarios, pensaba demasiado sobre lo que los demás pensaban de mí. Todo esto yo sé que las personas PAS os podéis sentir muy identificadas porque es parte del rasgo. Buena parte del rasgo viene caracterizada por dar demasiada importancia a lo que los demás piensan de uno mismo, a las críticas, al sentirse observado, y yo eso lo tenía muy potenciado. Entonces, cansada de los resultados que me daba toda esa forma de ser, pues decidí transformar, y por eso tengo un montón de vídeos sobre cómo cambiar pensamientos y la mentalidad y un montón de recursos. Mis 2 primeros años de vídeos, la mayoría se centran en ese camino que yo estaba recorriendo, que ya había recorrido, pero que seguía recorriendo, de cómo transformarse, ¿no? De cómo cambiar sobre todo la manera de ver las cosas, de percibir y de entender. Pues ese trabajo empezó a dar resultados, de modo que a día de hoy no me considero una persona susceptible a estas cuestiones que acabo de hablar. Sí, que la percepción que tienen los demás de mí, la verdad es que creo que me importa incluso menos que la media. Sigue habiendo un rastro de trauma. La cuestión de todo esto es importante saber que sí siento que buena parte de este rasgo viene acompañado de trauma, es decir, una infancia bastante complicada en aspectos que nos hace ser muy atentos al otro, muy susceptibles a lo que piensa el otro para pues, no caer en abandono, para poder servir y ser útil y así que el otro nos dé seguridad, cobijo. Siempre estamos como buscando que el otro esté bien por encima de nosotros. Y esa búsqueda muchas veces significa que dependemos del otro, de su percepción de nosotros. Volviendo a la cuestión, lo cierto es que, aunque pervive en mí cierto trauma, porque el trauma habita mucho en el cuerpo y la memoria corporal es muy densa, es muy fuerte, y entonces a veces ocurre alguna situación en la que yo ya sé cómo lidiar con ella, pero el cuerpo aún reacciona un poquito, que si sudores, que si cierto nerviosismo, cierta postura corporal, que enseguida corrijo porque ya me doy cuenta con facilidad. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones por las que me siento menos altamente sensible que en el pasado, porque dentro del rasgo de la alta personalidad, que luego detallaré un poquito más, uno de los aspectos fundamentales, como decía, esa relación con el otro, las dificultades que se presentan respecto a las opiniones de los demás, la observación de los demás, y por eso mucha gente sensible se esconde en vez de exponerse, y yo me he expuesto y estoy aquí exponiéndome porque yo sentía que era parte de mí exponerme, o sea que yo tenía algo que comunicar, entonces era más importante mi deber de comunicar que mi trauma de querer esconderme. Por otro lado, una de las características más esenciales de la alta sensibilidad es tener una empatía muy desarrollada. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces está desarrollada compulsivamente, es decir, que empatizamos de forma compulsiva con todo Dios, y eso juega en nuestra contra porque entendemos empatía como secundar al otro, darle razón o ayudarlo pero de determinada manera, como dándole lo que pide o lo que creemos que necesita. Es una empatía que no está bien ponderada, es una empatía, como digo, todo lo compulsivo es una falta de consciencia. Por tanto, por muy bonito que suene ser empático, si surge de la falta de consciencia, de verdad que no
no te va a hacer una mejor persona, solo te va a hacer una persona que caiga víctima de otras que se aprovechen o que acabe drenando su energía porque siempre está dando y no entiende que no siempre es así, y al final posiblemente acabe derivando una especie de victimismo en el que te sientes muy bueno pero siempre te pasan cosas malas. El aspecto más importante que entendí de esto, ya que yo también tenía la empatía en modo compulsivo, es que empatizaba con el drama psicológico de las personas. Aquí volvemos al punto de que la gente le da mucha importancia a las emociones, a los pensamientos, a la personalidad. Y no, uno puede estar metido en un drama máximo cuando su vida está más o menos bien, y lo sabemos. Nos ha podido pasar a nosotros o lo hemos podido observar en otras personas. Tienen alimento, tienen sustento, tienen refugio, tienen, no sé, muchas veces incluso una buena vida, es decir, tienen familia, tienen seres queridos, tienen trabajo, y su vida se compone de o muchos microdramas o un gran drama en general. Es decir, a lo largo del día pues le pasan cosas que no sé qué, tonterías como no sé qué del tráfico, no sé quién me dijo qué, o no sé qué tienda estaba cerrada. Los problemas del primer mundo a nivel máximo. O bien un drama en general donde nunca se sienten como felices, siempre hay algo que no funciona mal, es como que una insatisfacción continua. Pues bien, ese drama psicológico, como vemos, es la realidad que vive esa persona. Y cada uno tenemos nuestra historia, nuestro drama ahí que nos estamos contando. Solo si uno es capaz de crear la suficiente distancia para observarlo y darse cuenta, mira, estoy atrapado en mi drama psicológico, uno consigue salir de esas emociones densas que puede estar viviendo. Si tú te das cuenta de que porque alguien no te responda o tengas una ruptura o se muera un familiar, todas esas emociones que te vienen y que estás alimentando y alimentando, pues precisamente vienen de tu alimentar eso con más pensamientos y más emoción. En cambio consigues ver, es normal que me sienta así, pero entiendo también que la vida es tan grande que no la puedo abarcar en mi propia experiencia, y ni la experiencia del otro, ni todo es tan grande que hacer de esto un mundo es ridículo. Uno empieza ahí no sé, a ponerse más en su lugar de mota de polvo. Tenemos que recordar que somos una mota de polvo. Os aseguro que os quitará un montón de peso de encima. Esto me hizo distanciarme de mi propio drama psicológico, de modo que también percibo los dramas psicológicos de los demás como tal. Y ya no tengo esa compulsividad, esa empatía compulsiva, sino que puedo entender al otro perfectamente, incluso mejor, pero puedo también entender que el otro está viviendo un drama psicológico y que no tengo que embadurnarme con ese drama. ¿Cuántas personas empáticas, por empatizar con alguien que sufre mucho o que está metido en adicciones o que tiene siempre deudas, acaban arrastrados por esa dinámica? Y es que al final empatizas con la pusilanimidad de esa persona y te arrastra con ella y con su locura o con sus traumas, con sus hábitos neuróticos, cuando la verdadera empatía debería ser que uno, si puede lanzarle la mano al otro, ayudarlo, sacarlo de ahí, inspirarlo, impulsarlo, darle algo, es bueno que lo traigas a la salud si puedes, de alguna manera. Y para eso tú tienes que estar en salud, y una persona en salud no vive atrapada en dramas psicológicos, ni propios ni ajenos. Realmente la empatía es entender en cada momento lo que es necesario hacer, y para eso hay que tener mucha presencia y ver cada situación con una lectura presente y no compulsiva. Entonces, resumiendo estos dos puntos, como veo que muchas personas altamente sensibles se sienten muy identificadas con esto de darle mucha importancia a los demás, a lo que opinen, a las críticas, a las relaciones con los demás, y también a esa empatía compulsiva de querer ayudar y llorar por todo y sufrir con el mundo, pues yo ahí ya no me siento tan identificada, y sé que si hiciese el test hoy en día, vagamente recuerdo que había unas preguntas relacionadas con esos aspectos, posiblemente mis respuestas serían diferentes y por tanto mi porcentaje de alta sensibilidad, pongo entre comillas esto porque
los test y la personalidad y los porcentajes y todo eso también le doy importancia, la justa, pues sería menor y por tanto podría decirse que soy menos altamente sensible que antes. De todos modos, muy brevemente voy a leer otros aspectos de la alta sensibilidad con los que sí me sigo sintiendo muy identificada. Por ejemplo, se sienten superadas si tienen muchas tareas pendientes. Bueno, este es otro aspecto que también he ido cambiando. Aún sigue estando ahí, sigue siendo una piedra en el zapato que tengo, pero ha habido cierta transformación. Estoy segura de que iré resolviendo esta cuestión mejor. Los ambientes con gran carga sensorial, ruidos y olores les resultan poco tolerables. Esto sigue ahí y lo voy a comentar un poco más tarde. No llevan bien que las observen, las critiquen ni sentirse bajo presión. Bueno, esto lo acabamos de ver. Se sienten profundamente conmovidas por las artes. Esto podéis ver en mi vídeo anterior, así que está ahí. Reconocen el malestar de los demás y son capaces de ponerse en el lugar del otro. Ahí estaría la cuestión de la empatía. Necesitan parar para recuperarse cuando se sienten abrumados o exhaustos. Ese sigue ahí. Y tienen una vida interior rica y compleja que a veces necesitan compartir con los demás. Eso también sigue ahí. Y ahora me gustaría comentar unos aspectos que han posibilitado, aparte de los vídeos que tengo en el canal sobre estas cuestiones, que han posibilitado que yo sea una persona más estable emocionalmente, además de que ahora estoy pues transitando hacia un recorrido más espiritual que ya se desvincula mucho más de lo psicológico y por tanto digamos que como que cada vez le doy menos importancia a estos aspectos así como de las batallas del día a día, es como diría incluso que soy más hábil para eso que la media de personas que observo, porque siento que las personas viven muy atrapadas en esos dramas del día a día y yo he conseguido esa distancia. Pero decía, los hábitos que me han ayudado a conseguir mucha estabilidad y que creo que son muy buenos para cualquier PAS, para cualquier persona en general, pero para las PAS en particular, son los hábitos relacionados con la salud. Una buena nutrición, importantísimo cómo está el intestino, ¿vale? Cómo vas al baño, cómo son tus digestiones, fundamental, cómo estás de nutrido. Y la hidratación, una buena hidratación con agua de calidad, de esta que quita la sed de verdad. Otra cuestión, una buena respiración, sobre todo si es una persona ansiosa, la respiración se queda aquí arriba, la respiración tiene que bajar precisamente hasta el vientre, entonces hay diferentes técnicas de respiración, la pranayama por ejemplo creo que puede ayudar. Y si no, simplemente ser consciente de cómo estás respirando y el mismo ser consciente ya te lleva a que parece que la respiración vuelve a hacerse más amplia. Es importante, la respiración lleva el oxígeno a la sangre se limpia y uno tiene un cuerpo más limpio, más libre de toxinas y mejor circulación, mejor alineamiento de chakras, todo lo que tú quieres. Por supuesto es importante la calidad del aire, por eso ir a la naturaleza ayuda muchísimo, igual que recibir la luz del sol. Aire puro, oxígeno, naturaleza, muy importante. Creo que para las PAS es muy importante la higiene del sueño, tener una serie de rituales antes de irse a dormir y dormir bien y profundamente, silencio, oscuridad, lo que necesites para que tu sueño sea profundo y reparador. Y hacer algo de ejercicio, sobre todo estiramientos, articulaciones, el ejercicio de fuerza creo que también puede ser muy útil porque aparte en las PAS tendemos a carecer de cierta, a veces de cierta como voluntad, cierta fuerza, ¿no? Así como interior y entonces la podemos conseguir un poco a través de ese entrenamiento, nos activa como, no sé, esa testosterona un poquito que a veces la necesitamos. Y la salud mental, cuidarla a través de como hice yo en el pasado, a través de pensamientos curativos y creativos en positivo. Es decir, tú puedes alimentar el drama psicológico en negativo o puedes cuidarte a través de tus pensamientos. Entonces, creo que es fundamental dar portazo a aquellos pensamientos que nos destruyen, que no nos llevan a ningún lado y abrir la puerta a aquellos pensamientos y emociones dulces que nos hacen sentir como un ser amado, como nuestro propio ser amado y dejar de solo amar a los demás, amarnos también a nosotros. Y pienso que la meditación es una gran vía
para que muchas personas sensibles conecten consigo mismas a través del silencio, que ya que somos personas que disfrutamos mucho de nuestra soledad, de nuestro tiempo de recogimiento, pues darle un espacio a ciertas prácticas. Lo repetiré por 1000 veces, yo aquí no soy la mejor practicante porque quizás medito de otras maneras, pero sí he probado algunas y yo creo que a veces es cuestión de entender que no sustituyen un estilo de vida meditativo, que ese debe ser la cuestión, vivir de forma meditativa, pero sí son una vía que puede ayudar a profundizar en ese silencio, y esa es la propuesta. Para las personas sensibles que han crecido y que siguen estando rodeadas de ambientes tóxicos, buscar ambientes o personas sanas y que ofrezcan seguridad. Digo seguridad entre comillas porque nada es seguro en este mundo, pero sí se percibe cuando hay personas que son inestables y siempre están, pues eso, que son como que no te puedes sentir ayudado por ellas, o que a veces sí, a veces no. Y por el contrario, encuentras personas psicológicamente y físicamente sanas, que reflejen su ética a través de su sanidad y por tanto te sirvan como inspiración y te salpiquen de eso, porque como somos tan sensibles al entorno, pues obviamente te vas a nutrir de alguien que da ejemplo y además te puede ayudar a sentir una sensación de estabilidad que muchas veces es necesaria cuando una paz tiene el sistema nervioso a flor de piel por experiencias pasadas o por diferentes traumas y necesita encontrar un lugar seguro. Entonces, la importancia de un hogar y ciertas personas que se sientan precisamente como un hogar creo que es fundamental en nuestro caso. A mí por lo menos me ha hecho muy bien. Un breve paréntesis para anunciar que ya tengo abiertas las membresías de este canal con 2 niveles. Os animo a consultar las respectivas ventajas. Se tratan de podcast que creo con un contenido poético y sutil por un lado y también reflexivo y crítico punzante por otro. Es un contenido más de detalle que a veces aquí no encuentro el espacio, más íntimo. Yo creo que os va a gustar, así que os animo a consultarlo. Y por otro lado, me sigo viendo muy altamente sensible en ciertos aspectos que vais a reconocer seguramente si también os identificáis con este rasgo. Y es que los sentidos siguen a flor de piel y de hecho no diría que han ido a más, pero me he vuelto con más claridad quizás. Lo que recibo lo recibo con más claridad. Las luces intensas, los ruidos, ya sabemos, los olores. Está difícil ahí la cosa para mí cuando algo es intenso, pero también ha habido cambios, de modo que, aunque sigo siendo sensible a eso, al tener un centro mucho más estable y al sentirme como en mi día a día pues en un bienestar general, puedo estar en situaciones donde haya ruido, haya molestias y soportarlas más fácilmente por más largo tiempo. Por ejemplo, el otro día aquí había el tema del carnaval y pusieron toda una serie de música súper fuerte y ruido y todo caos y gente, y si voy allí sé que voy a poder soportarlo con mucha más facilidad, incluso podría llegar a disfrutarlo si me esfuerzo un poquito. Y que en el pasado hubiese sido como un infierno. Y eso es porque no tengo el vaso colmando. Claro, cuando tienes el vaso colmando, cualquier gota lo desborda. Yo no tengo ahora mismo el sistema nervioso a flor de piel, lo tengo calmado o bastante calmado respecto al pasado. De modo que esas cosas pues inciden un poco, pero no me desbordan el vaso. Eso sí, si fuese todos los días, todo el tiempo, os aseguro que posiblemente acabaría implosionando más rápido que estas personas que están allí y que parece que ni sienten ni padecen, como si todo ese ruido y esa estridencia no estuviesen tan zombies que ni la sintiesen. Es asombroso. Lo mismo ocurre con las personas que siento que son como que tienen ciertos patrones muy inconscientes, que son muy ansiosas, muy compulsivas, tienen comportamientos maleducados. Las puedo soportar mucho más fácilmente que antes, incluso por semanas. Es decir,
Podría, por ejemplo, estar en un trabajo con un compañero que fuese así, pero no es el lugar en el que habitaría. Es decir, hay personas que tienen este tipo de relaciones y están ahí sosteniéndolas y parece que, bueno, sí me afectan, pero están ahí, ¿no? Yo es que no invito a nadie a sostener relaciones de este tipo, a nadie altamente sensible, porque siento que te acaban drenando mucha energía por la sensibilidad. Que sí, que se puede crear cierta distancia, por supuesto, pero si tiene mucha implicación, si vas a tener que relacionarte mucho, si está ahí todos los días, si esa relación es necesaria y es como seguida, yo creo que va a haber un punto donde uno diga, oh, yo no puedo más. Y eso es un poco lo que me sigue pasando a mí. Es decir, un poco sí, pero no demasiado. Y yo lo veo más todo esto como una cuestión de seguir mi intuición. Es decir, nunca pude ir demasiado en contra de mi intuición. Sí lo hice, pero enseguida me choqué contra un muro y fue en plan, ok, no puedo ir más allá. Entonces, pues nada, sigue siendo como que la intuición me dice aquí no es, cuando me encuentro con ambientes así que yo llamaría tóxicos, ¿vale? Porque pienso que cuando hay toxicidad en un ambiente es porque se permite, y si se permite no es que solo un aspecto de ese ambiente sea tóxico, sino que es una tolerancia frente a la toxicidad. Y entonces yo no quiero estar en situaciones así. Esto no quiere decir que de vez en cuando no ocurran desencuentros, por supuesto que pueden ocurrir desencuentros, por supuesto que cada persona es un mundo y tenemos personalidades precisamente diferentes y puntos de vista diferentes, pero hay algo más profundo que todo eso, hay como uno se acerca a eso. Podemos tener puntos de vista muy enfrentados y en cambio podemos entendernos en lo profundo, y eso es lo que yo trato de buscar. No trato de buscar relaciones perfectas, trato de buscar personas que no tenga que sentir que estoy tratando con niños. Y una cosa que me gustaría dejar reflejada aquí, y es que si no trato la cuestión de la alta sensibilidad en específico en mis vídeos, ya que sé que muchas personas habéis llegado a mi canal a raíz de ese contenido, es porque, uno, nunca me he cerrado puertas al autoconocimiento. Es decir, para mí centrarlo en eso sería limitarme demasiado. Dos, está de forma sutil, creo que en buena parte del contenido. Por ejemplo, el último vídeo sobre la estética, creo que hablar de lo sublime y otras cuestiones que he hablado, pues viene a reflejar cómo es la experiencia de una persona altamente sensible frente a la belleza o cuando tiene una experiencia estética. Y no hace falta que diga que a las PAS nos gustan mucho las cosas bellas y sentimos la belleza y nos pasa esto cuando observamos algo muy bello. Creo que es demasiado como de manual, y yo creo que a veces prefiero que sea como más experimental, sí, más sutil, más genuino, menos encorsetado. Y me gustaría terminar recalcando lo que creo que es la idea más importante acerca de lo que significó descubrir la alta sensibilidad para mí. Para empezar, la alta sensibilidad ya habitaba en mí antes de descubrirla, es decir, no nace a partir de que descubres algo, simplemente descubres las cosas que ya están en ti y de repente, ¡boom!, se te aparecen, ¿no? Bien, pues para empezar fue descubrir un aspecto que ya estaba en mí, y para continuar yo la conduje, como conduzco todo o trato de conducir todo en mi vida, hacia una integración y no una división. Esto es, siento que muchas personas que están en estos mundos del autoconocimiento y en cualquier otro ámbito de la vida, cuando conocen algo de sí mismas o conocen algo más, lo usan para dividir, lo usan como para, oh, yo soy altamente sensible, entonces soy muy especial, tengo un don, y las otras personas no son así, no entienden nada, y por eso soy rara. Es como una justificación para separarse más, o para justificar que se sienten solos y aislados y separados, no comprendidos, que también lo entiendo, pero quedarse ahí te lleva simplemente muchas veces a los blancos y negros, a los buenos y malos, al yo y los demás. En mi caso en concreto lo llevé a la inclusión. O sea, me llevó a integrar más cosas de mí, no a separar más cosas de mí.
y me llevó a integrarme mejor con los demás. Yo me siento mucho más cómoda ahora que antes en comunidad, en sociedad, porque siento que me puedo respetar mucho más a mí misma. También dentro de lo que cabe respeto a los demás, digo dentro de lo que cabe porque hay casos donde verdaderamente me cuesta respetar, hago un tremendo esfuerzo, casos extremos, ¿vale? Quiero decir que me respeto porque me conozco y puedo también conocer a los demás a través de mí, puedo conocer aquellos aspectos de mí que no he ahondado tanto también a través de los demás. Hay personas que tienen comportamientos que yo jamás tendría, pero esos comportamientos están en mí. Sería cuestión de activarlos. Yo no quiero ser una maleducada, por ejemplo. Yo no quiero hacer daño a otros seres vivos. Pero puedo entender por qué la gente lo hace. Ahora, no caigo en una empatía tonta de justificarlo, pero la alta sensibilidad no me ha llevado a dividir, yo soy muy buena, no haría eso. Me ha llevado más a entender, ok, yo tengo esta predisposición y hay gente que tiene esta otra, o la alimenta, y puedo observar las dos, y entonces eso es integración, eso favorece que uno se sienta más en comunidad y pueda tener sus propios principios y defenderlos sin que esa lucha sea vivida más allá del personaje. Sigue siendo una lucha entre personajes y uno en el fondo sabe que está luchando consigo mismo porque todos somos todo. Amigos, muy brevemente os recuerdo que ya he abierto las membresías del canal. Hay 2 niveles, os animo a observar cuáles son las ventajas de cada uno de ellos. Contemplan podcasts exclusivos para aquellas personas que se suscriban. La verdad es que es un formato que me está encantando, así que os animo a ver un poquito más de qué se trata y si os apetece, os espero allí. También os recuerdo que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal. Precisamente muchas personas que han llegado a mí son altamente sensibles. Os mando un saludo a aquellas que os conozco. La información está en mi web, caja de descripción, comentario fijado y como siempre os espero en el próximo.